Cultura de Resiliencia, les damos la bienvenida a este foro, incorporación de las temáticas de reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la currícula universitaria y en los planes globales de la Facultad de Ciencias Económicas. Damos bienvenida a nuestros panelistas. Por la Facultad de Ciencias Económicas está el licenciado Crescencio Alba, que nos va a hacer la ponencia, y el licenciado Félix Apaza, director académico. Tenemos a la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el ingeniero José Manuel Rocha. De la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el ingeniero Akbar Khalid. Entonces, invitamos al licenciado Félix Apaza para que inaugure este evento. Muy buenos días a todos los presentes, a los distinguidos panelistas sobre esta temática que hoy se va a desarrollar, al ingeniero Manuel Rocha, representante de la Gobernación, al ingeniero Akbar Khalil, representante del Gobierno Municipal, al magíster Crescencio Alba, representante de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, y saludos también a todos los presentes, colegas, licenciados y queridos estudiantes. Este evento está orientado en un problema actual muy candente, el tema de cambio climático, el tema de riesgo de desastres, y el objetivo de este foro es evaluar la posibilidad de incorporar estos conceptos en los planes de estudio de las diferentes carreras que tiene la facultad. De ahí la importancia de este evento, de este foro, y yo quiero dar entonces la bienvenida a todos los panelistas y felicitarlos también a los estudiantes por su presencia aquí. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del licenciado José Ríos, coordinador del programa de resiliencia de la universidad. Muy formal es esto para mí. Muy buenos días a las autoridades. En principio, saludar a la Facultad de Economía, las autoridades que permiten esta actividad, a los representantes de la Gobernación, de la Alcaldía, al doctor Crescencio, que es el responsable de la presentación de Economía, a los estudiantes y los docentes. El proyecto Cultura de Resiliencia, soportado con el financiamiento de la cooperación suiza, empieza a generar actividades vinculadas a las dos temáticas de soporte de esta discusión del día de hoy: reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. ¿Qué es lo que hay que entender? En definitiva, mecánicamente fuese muy sencillo poner materias, temas y actividades en los planes. Si cumpliríamos quizás con el requisito de la cooperación. Pero eso no garantiza muchas cosas. Garantizaría la presencia formal, pero ¿dónde está el problema básico con el que hay que trabajar? Para todos nosotros está claro que los riesgos de desastre siempre van a estar. Nosotros no podemos pelear con la naturaleza. Está demostrado que no podemos enfrentarla. La naturaleza o el planeta es un organismo vivo. Responde en función a lo que le pasa como a cualquier organismo vivo. Si a nosotros nos pisan el uñero, reaccionamos y generamos una patada. Nosotros hacemos lo mismo con el planeta. Lo hostigamos, le hurgamos, lo lastimamos y recibimos como cualquier organismo una respuesta. Y esta respuesta es inundaciones, sequías, granizos, terremotos, es decir, los desastres. De lo que se trata es cómo reducimos esos riesgos de desastres, en primera instancia. Segundo, el otro elemento, el cambio climático.
más allá de la intervención del hombre, que también genera esos procesos, el organismo vivo del planeta que llamamos Tierra ha ido generando sus propios cambios climáticos, desde el calentamiento inicial al enfriamiento gradual, donde ahora aparentemente vivimos en circunstancias atemperadas y acondicionadas. Pero eso va a variar. Dos condiciones inevitables, los riesgos y el cambio climático. En la primera, cómo reducimos las situaciones de riesgo. En la segunda, cómo nos adaptamos. ¿Sí? Son los dos elementos. Hay un concepto mayor que es el concepto de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de restaurarse frente a situaciones adversas, factores protectores y factores de riesgo que permiten que nosotros seamos resilientes como seres humanos. Hay que ser resilientes como seres humanos, hay que ser resilientes como familia, hay que ser resilientes como comunidad, hay que ser resilientes como universidad, hay que ser resilientes como sociedad y como ciudades. Es decir, este es el concepto que genera de alguna manera la posibilidad de incorporación de estas dos temáticas, reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Como decía, mecánicamente fuera fácil poner las actividades y los temas. El tema es cómo nosotros, más allá de lo que generamos a veces en este país, leyes, cursos, actividades, nos volvemos parte de ese proceso. En algún momento comentaba yo, por ejemplo, otro concepto que no lo podemos internalizar, es el famoso tema de seguridad ciudadana, ¿no? Problemas de asalto, problemas de algo, pongan una nueva posta policial, más policías, más patrulleros, más no sé qué más. ¿Y nosotros qué hacemos? Ayer bloquearon la laguna, por donde vivo. Seguramente con razón, ¿no? Pero ¿cuál era la demanda? Que no se muera la laguna, por favor. ¿Y quiénes bloqueaban? Los que botan basura, los que bajan sus alcantarillas. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho ellos para convivir con su espacio vivo, la laguna Lalay? No, hay que bloquear, es de la alcaldía, es de responsabilidad del gobierno. No, esto no es así. Si nosotros no somos capaces de entender que estamos coexistiendo con un organismo vivo, con un organismo que puede, más allá de ser vivo, ser igual que nosotros, porque la gran atribución falsa que nos han dado en la historia de la humanidad es que nosotros somos los inteligentes, los dotados del sapiens, del conocimiento. No, la naturaleza es sabia. El planeta es un organismo vivo y tenemos que aprender a vivir, ya no con un objeto, sino con un organismo vivo que es parte de nosotros, y ser capaz de ser resilientes con ello. La laguna se va a recuperar, puede recuperarse, tiene capacidad resiliente, es capaz de volver a ser lo que fue, pero hay que ayudarla, la sociedad, nosotros tenemos que ser parte de ver también cómo resilientemente podemos, ¿no es cierto?, reducir el riesgo de desastres y adaptarnos a esas nuevas condiciones climáticas que genera el ámbito natural. Esa es un poco la orientación. Las actividades han sido inicialmente un seminario teórico conceptual para aproximar a algunas ideas. Viene esta segunda etapa que son los foros, que son intercambio de ideas abiertas, sinceras, que generen ciertos principios de compromiso. Para eso hay posiciones institucionales, hay desde la universidad, desde la gobernación y desde la alcaldía. Hubiera sido interesante también en otros sectores, pero es muy difícil a veces hablar de esta temática. Luego viene, ¿no es cierto?, unos conversatorios que ya es compromisos de las instancias de gestión universitaria, consejeros, directores, decanos, ¿no es cierto?, autoridades que empiezan a deliberar y conversar cómo se hace esto, y finalmente un último taller en esta primera etapa que tiene que ver cómo hacemos para incorporar estas temáticas en los planes con los docentes que están interesados. Ese es más o menos el trayecto inicial. Seguramente una segunda etapa que tenemos que discutir con la cooperación es, después de trabajar nosotros adentro, cómo hacemos el trabajo afuera con las instituciones. En ese marco yo vuelvo a dar mi saludo y agradecimiento a la participación de las instituciones y fundamentalmente de los presentes. Muchas gracias. Antes de dar inicio a las exposiciones de nuestros panelistas, es importante remarcar la especificidad
la particularidad del enfoque de las ciencias económicas en la adaptación al cambio climático. En los últimos 50 años, el pensamiento económico ha ido desarrollando nuevos cambios que entrelazan la teoría económica con el cambio climático y sus efectos en el desarrollo. Con este enfoque, el análisis económico del bienestar se ha enfocado en el concepto del cambio climático como una falla del mercado que afecta el desarrollo y donde toman especial protagonismo las externalidades como riesgo financiero y el enfoque de los bienes o males públicos para explicar el impacto de la mitigación versus la emisión de gases sobre la función de producción. Así, la adaptación al cambio climático se la entiende en lo económico a través de las políticas macro orientadas a mitigar el impacto de mercado del cambio climático sobre la oferta y la demanda, y en políticas sectoriales para mitigar los impactos de no mercado en salud, productividad o energía, surgiendo iniciativas como el mercado del carbono, un matrimonio entre la ciencia, la economía y la política. De esta forma vemos la relevancia que tiene la incorporación de estas temáticas en nuestros planes globales como universidad. A continuación, damos paso a la ponencia del licenciado Crescencio Alba, de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? Hola. Muy buenos días, señores presentes, señores de la testera, mi saludo especial y a los organizadores también, estimados docentes y estimados estudiantes, hombres, mujeres. Muy buenos días. Voy a presentar un conjunto de elementos reflexivos siguiendo las pautas referenciales que nos han pasado para el desarrollo de este foro. Casi ese ha sido el guión, diríamos. Y me parece que eso es bueno porque ha sido previamente acordado, incluso estudiado y presentado didácticamente también. Y también eso es bueno para los estudiantes. Sin embargo, inicialmente voy a enmarcar o voy a poner como sombrero un conjunto de elementos conceptuales básicos, a los cuales rápidamente el licenciado Ríos hace un momento se ha referido. En ese sentido, entonces, damos inicio a esta presentación. Reducción de riesgos y desastres. ¿Qué es esto? Obviamente, antes de ello estará pues el riesgo y el desastre. ¿Qué es el riesgo y el desastre? Que es un elemento teórico también, pero eso vamos a obviar. Por otra parte, nos vamos a referir a la adaptación al cambio climático. Pero antes, ¿qué es el cambio climático? Y finalmente, la resiliencia. En este caso, nos vamos a referir a la cultura de la resiliencia. Y hay una categoría más supra en mi criterio, que es el desarrollo sostenible, desde una corriente y desde otra corriente, desarrollo sustentable. Y luego recién voy a las pautas, a responder las pautas o responder la guía. La reducción de riesgos y desastres se interpreta como aquella práctica encaminada a reducir el riesgo de desastres, ¿ya? A partir de esfuerzos dirigidos a a la gestión de sus factores que han generado, de sus factores causales. ¿Cuáles son ellas? La reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población, una gestión sensata del medio ambiente, así como el mejoramiento de la preparación y prevención ante eventos adversos. Adaptación al cambio climático. ¿Qué entendemos por ello? Al ajuste de los sistemas naturales o humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático. ¿Para qué? Para moderar el daño o aprovechar oportunidades beneficiosas.
La adaptación en este concepto implica un proceso de adecuación sostenible y permanente en respuesta a circunstancias climáticas nuevas y cambiantes. Para ello se requiere modificar el comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, las políticas e instituciones. En este caso nos toca a nosotros como universidad, ¿no? Universidades, de una determinada población o sociedad o como respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados. La adaptación puede ser diferente, puede ser preventiva, reactiva, privada, pública, autónoma o planificada. Cultura de la resiliencia. Resiliencia, desde un punto de vista social, es la capacidad de una persona, de un hogar, una comunidad, una institución o un país o una región para hacer frente, para adaptarse y recuperarse rápidamente de desastres y crisis. Por lo que en términos ambientales se concibe como la capacidad de un sistema, de una comunidad, de una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, para absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Es así que en el ámbito académico, en la universidad, en la facultad, la referida resiliencia es un llamado a centrarse en cada individuo como ser único, enfatizando sus potencialidades y recursos personales que permitan enfrentar situaciones adversas y salir fortalecido. Pese a estar expuesto a factores de riesgo, constituye por tanto una variable interna que puede predecirse. Ahora nos vamos a la parte de la guía. Una primera pregunta al respecto es, ¿qué temas de esto que se llama reducción de riesgos y desastre y adaptación del cambio climático se pueden incorporar en los planes de estudio de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMS o en los planes globales específicamente de las asignaturas de las diferentes carreras? Al respecto puedo decir que el avance es mínimo. Uno, porque las últimas carreras que se han creado, voy a empezar por eso, son muy recientes y no se han previsto, en el caso de la facultad, y en el resto de las 3 carreras antiguas no hubo, digamos, cambios sustantivos oficialmente llamados a desarrollarse a partir de las instancias de gobierno facultativo. Además de la percatación del insuficiente proceso de capacitación docentes. Yo creo que este foro es prácticamente oficialmente es la primera vez. Las otras han sido muy sueltas, no han sido llamadas, digamos, oficialmente a que concursen, a que vengan los alumnos ni los estudiantes. Y la corta adaptación normativa a la Ley de Gestión de Riesgos, que es del 2014. Y también hay que mencionar que en muchas materias esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se presta a ello, ¿no? Pero luego vamos a ver que sí en otras. Hay otra que dice, ¿considera en la facultad necesaria la incorporación de la reducción de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático? Yo creo que estas temáticas asociadas a la reducción de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático siempre es deseable y necesaria, debido a la mantención de estándares de servicios de oferta curricular, en la que en los últimos tiempos se va siempre a la transdisciplinariedad, a la interdisciplinariedad. Entonces, en esos términos es importante considerar esto.
hay avances de conocimiento, avances de la ciencia, pero también hay demandas del mercado. Porque en el mercado, por ejemplo, dice profesional capacitado en proyectos que maneje problemáticas medioambientales, por decir. Entonces ahí hay una demanda de la sociedad. Cuando decimos sociedad también nos estamos refiriendo a las empresas, a las instituciones, etcétera, ¿no? Porque no siempre demanda una persona en particular. Y ello está influenciado por la corriente paradigmática desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estos temas como nuevas competencias para desarrollar una cultura de la resiliencia desde el punto de vista de las ciencias económicas? Considero que la importancia es relevante, dado los avances del conocimiento en las ciencias económicas, las mismas que están impregnadas del paradigma del desarrollo sostenible. En el caso nuestro, en Bolivia, desde 1992, está influenciada por la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos. Después hay otras normativas que están inscritas en la Constitución Política del Estado del 2009. Luego están en la Ley Avelino Signani, Elizardo Pérez, del 2010. La Ley de Derechos de la Madre Tierra del 2010 también. La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien del 2012. La Ley de Gestión de Riesgos del 2014 que había indicado hace rato. Y la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado del 2016 que prácticamente está en proceso de implementación. Otro elemento guía. ¿Cuáles son las debilidades y posibilidades para la incorporación de la reducción de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático en los planes globales de las asignaturas de la facultad? La principal debilidad, en mi criterio, para incorporar estas temáticas en los planes está asociado principalmente, no digo hasta este momento, va a estar asociado principalmente a la falta de voluntad política de autoridades y la evidente dejadez de consejos de carrera, porque el punto de partida casi siempre es, para estos efectos, el consejo de carrera. Claro, la norma mayor puede salir de la universidad, puede salir del consejo facultativo, pero la operativización es en el consejo de carrera, es en las carreras, ¿ya? Hay necesidad de encarar ajustes, hay necesidad de encarar actualizaciones permanentes y periódicas. En los diferentes centros de investigación dependientes de la facultad se tocan estas temáticas, dice el otro elemento guía. En el IESE y en el CEPLAC se desarrollan proyectos de investigación en los que se abordan estas temáticas. Y voy a ir como ejemplo específico al IESE en principio. Está en ejecución el proyecto que se llama Construyendo Sistemas de Gobernanza del Agua adaptables al cambio climático. Entonces, inclusive en el título está eso, a través del empoderamiento social y la incidencia política. Esto está manejado por el investigador Raúl Delgado, que es el coordinador del proyecto. Es un proyecto concursable que está financiado por la cooperación suiza UMS. Este proyecto está funcionando durante un año más, le falta para terminarse, es de 2 años. Tiene un financiamiento más o menos de unos $80.000, 80 a $85.000. Hay otro proyecto que se llama Políticas Públicas y Abastecimiento de Agua para Consumo Humano en la región metropolitana del departamento de Cochabamba. El coordinador de este proyecto es Fernando Salazar. También es un proyecto concursable. Cuando digo proyecto concursable estoy refiriéndome que ha sido seleccionado una convocatoria pública, ¿ya? Que tiene sus procesos de selección, ¿no? Está financiado por el convenio Suecia-UMS, es otra cooperación, ¿ya? Entonces es un convenio
que está vigente ya muchos años en la Universidad Mayor de San Simón, concretamente desde 1998. Y termina el 2018, pero ya hay perspectivas para seguir con esta cooperación sueca. Este proyecto ha empezado recién, hace un mes prácticamente, entonces tiene también una vida de 1 año y medio, tiene este proyecto. También en el CEPLAC, en los últimos tiempos se han ido desarrollando casi cada año proyectos relacionados siempre con agua, y eso tiene que ver con estas temáticas. Entonces, con eso estaríamos presentes, diríamos. No quiero decir que es suficiente, pero estamos presentes en estas temáticas, con estos proyectos en estas temáticas. Sin embargo, es importante señalar que las capacidades institucionales para el diseño de propuestas son débiles. Las instancias de decisión académica facultativa en los últimos tiempos han privilegiado la estabilidad laboral, lo cual está bien. Hay que acompañar eso con la cualificación. Es muy difícil que si nosotros le decimos a un docente que esté ahí y no le exigimos la otra parte, que se dé la cualificación, no se va a dar. Si se le asegura solamente la estabilidad y ahí se queda, de la cualificación se olvida. Y la cualificación son maestrías, exigencia de maestrías, exigencia de doctorados, y cuando hablamos de exigencia de maestrías y doctorados estamos hablando de investigación. Y si a eso asociamos la interdisciplina, la transdisciplina, entonces estamos tocando estos temas. No en todos los casos, pero cuanto más formación tengamos, en muchos de ellos con seguridad que se va a tocar. Ello va a tener obviamente impacto positivo en los productos o a través de los productos en la sociedad. Otro punto, dice, ¿qué información de las diferentes instancias externas a la universidad, de gobiernos municipales y de gobiernos departamentales, cree que es necesaria para la incorporación de las temáticas? Yo creo que la universidad pública necesita de los gobiernos municipales y de los gobiernos departamentales información completa en torno a los procesos de implementación de programas y proyectos, porque eso es permanente, eso se está dando periódicamente cada año, cada gestión. Pero también requiere principalmente de estas instituciones públicas la voluntad y seriedad para trabajar conjuntamente, respetando el espíritu de los convenios interinstitucionales firmados, porque hay convenios firmados entre la universidad y principalmente el gobierno departamental. Y en base a ello hay convenios firmados entre la facultad, por ejemplo, y entre el IES y la gobernación. El objetivo es la generación de sinergias en las capacidades políticas y de financiamiento de programas y proyectos de desarrollo que tienen los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, enmarcados en visiones de desarrollo definidos en muchos casos desde el gobierno central a través de la normativa y en otros casos desde el gobierno departamental o municipal también a través de normativas. Y ahí tenemos, o eso tiene que ser complementado con la probada capacidad de la universidad pública en el diseño de propuestas científicas para ajustar, para mejorar esos planes de desarrollo y su implementación. Otro elemento de la guía, cómo podría mejorarse la coordinación entre la Facultad de Ciencias Económicas y estas instituciones públicas, municipios y gobernaciones. Es necesario respetar las atribuciones, nosotros de ellos y ellos de nosotros, y también las capacidades de trabajo en forma conjunta, porque eso es totalmente posible. En ese sentido, entonces, las políticas estatales, las políticas gubernamentales y las políticas
municipales son coincidentes en muchos ejes con los de las universidades, que tienen esta figura de la autonomía. Entonces hay que buscar esos elementos comunes para trabajar en forma conjunta a través, obviamente, de convenios macro y presentar luego propuestas técnicas, metodológicas que permiten solucionar problemáticas. Porque aquí me voy a referir un poquito. Cuando hay un problema chiquito, uno soluciona. Por ejemplo, el problema del dolor de dientes. Uno soluciona y listo. Pero hay problemas que no se solucionan así. Hay problemas para los cuales hay necesidad de realizar investigaciones. Esto, por ejemplo, del problema de la adaptación, este problema de la reducción de riesgos, ese problema al cual se ha referido el licenciado Ríos hace rato, el problema de la inseguridad o el problema de la laguna a la ley, que es nuestro. Para eso se necesita investigación. No es que se soluciona así con declaraciones, no, o directamente con hechos, sin bases de estudio. Para eso se necesitan estudios. Ahí es donde se pueden juntar la universidad con el municipio, la universidad con la gobernación o con las autoridades de más arriba. Hay otro eje que dice qué proyectos conjuntos sugiere deberían desarrollarse entre la facultad y los gobiernos. Aquí, por ejemplo, vale ya lo que yo he dicho, ¿no? En este momento. Eso hay que buscar proyectos específicos. Hay proyectos que ellos pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo ahí, pero hay proyectos conjuntos donde se pueden incluso abaratar costos. ¿Por qué? Porque la gobernación puede encargar, pedir a la universidad oficialmente, pues, elaborar una investigación y las soluciones en base a esa investigación. Y se abaratan incluso costos. ¿Por qué? Porque la universidad tiene su presupuesto y con eso. Y no gasta el municipio o la gobernación en eso. ¿Por qué? Porque va a tener eso. Claro que tiene que hacer, va a haber posteriormente ajustes, los hace pues los ajustes. Luego dice, ¿cree usted que la inclusión de las temáticas de la reducción de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático en los planes globales sea una base para consolidar la interacción con las referidas instituciones? Sí, los acercamientos entre estas instituciones en términos de convenios de trabajo que respeten competencias, atribuciones y capacidades específicas de cada una de ellas y se visibilicen voluntades políticas para hacerlo, además del involucramiento del sector privado, posibilita obtener sinergias. ¿Cuál debería ser la política universitaria para esta incorporación en la currícula universitaria? Aquí esto es una pregunta bien específica y interesante. ¿Es posible la incorporación, en mi criterio, de manera gradual, consensuada y sobre todo respetando la natural jerarquización de las materias? Porque hay materias que no van a tocar, dado que en muchas de ellas no es prioritaria dicha incorporación. Al respecto, en la carrera de Economía y en las otras carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, las asignaturas principales que deberían ser pioneras en la incorporación de estas temáticas son las siguientes. Y luego hay otras secundarias donde también se podría, ¿ya? Hay materia, no voy a especificar a qué carrera responde, pero ustedes se van a dar cuenta. Economía agraria. O sea, son materias que están vigentes ahora. O sea, ahí es donde se puede ya introducir temáticas. Economía agraria, economía de los recursos naturales y el medio ambiente, demografía, formulación de proyectos, evaluación de proyectos, gestión de proyectos de inversión, gestión de proyectos sociales. Y hay otras, ¿ya?
asociadas, que podríamos decir, economía general, economía internacional, economía mundial contemporánea, desarrollo económico, planificación. Con seguridad que en algunas de estas materias, de las primeras principalmente, ya existen estas temáticas. Estoy seguro, porque hay personas ya especializadas en esas temáticas y estoy seguro que han introducido ya. Es esto lo que quería presentarles. Muchas gracias por su presencia. Damos las gracias al licenciado Crescencio Alba por esa visión tan específica que nos ha dado sobre este tema. A continuación, la palabra la tiene el ingeniero Akbar Jalil, de la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Gracias. Saludos al licenciado Crescencio Alba, de la Facultad de Ciencias Económicas, al ingeniero Félix Zapaza, licenciado Félix Zapaza, director académico, al ingeniero Manuel Rocha, de la UGR de la Gobernación de Cochabamba, y a la licenciada Esdenka de la Barra de Ática. Primero, creo que aplaudir la realización de este tipo de eventos. En este momento la ciudad de Cochabamba tiene bastantes problemas y que tienen que ver con ver los desastres naturales, ver lo que son los riesgos de desastres que tenemos actualmente y cómo podemos como municipio, como departamento, adaptarnos, ser resilientes a ese tipo de eventos, ¿no es cierto? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es el desarrollo de procesos territoriales y sectoriales. Actualmente, si tenemos problemas es básicamente porque nuestra ciudad ha crecido, porque la ciudad ha crecido desordenadamente, sin planes de desarrollo territorial adecuados, haciendo uso y abuso de nuestros recursos naturales. ¿Por qué nuestro río Rocha está contaminado? ¿Por qué nuestra laguna Lalay está cada vez más degenerada de alguna manera? Es porque definitivamente nuestras actividades humanas han subido una cuota 2.750, que para nosotros es solo un parámetro. Nosotros no respetamos los límites que nos ponemos nosotros mismos para la generación de recargas hídricas. Y al no tener recargas hídricas ya no tenemos un río Rocha Turbión que nos permita tener los volúmenes de agua que teníamos en el valle 20, 25 años atrás, sin mencionar un poco más atrás inclusive. Entonces nosotros conocemos que los riesgos son la consecuencia acumulada de los procesos políticos, sociales y económicos de nuestro territorio. Ese desarrollo se desarrolla en medio de amenazas y de la vulnerabilidad que nosotros mismos generamos. Queremos entender, en un principio, como mencionaba el magíster Crescencio Alba, todos son actividades que generan procesos económicos. Desde el punto de vista económico, los resultados de estas afectaciones que nosotros tenemos, de estos riesgos que nosotros tenemos, tienen resultados económicos, que al final de cuentas los pagamos nosotros mismos. Los recursos que podrían utilizarse en otro tipo de actividades tienen que destinarse a recuperaciones del río Rocha, de la laguna Alalay, el tema de la basura, que es otro gran problema que genera a nosotros gastos millonarios como gobierno municipal, son los que de alguna forma son el resultado económico de nuestros procesos de crecimiento desordenado. El licenciado Crescencio Alba también mencionó la ley muy moderna promulgada este febrero del 2016, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado, que finalmente tenemos una ley que nos obliga a todas las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios, a tener planes territoriales de desarrollo integral. Estos planes territoriales de desarrollo integral son los que nos obligan a hacer una planificación integral, quizás un poco tarde. Cochabamba como ciudad tiene más de 800,000 habitantes, tiene un crecimiento urbano y una afectación de la mancha urbana a nuestros
territorios productivos. Tenemos migración cada vez más de población de otras ciudades y el crecimiento propio de la ciudad que hace que nuestros territorios agropecuarios se vean cada vez más afectados. En el censo del 2012 ya se reconoce a Cochabamba como un municipio 100% urbano. Sin embargo, 49% del municipio sigue siendo la comuna autóctona con todas las actividades agropecuarias. Aunque ustedes no crean, 60% de la producción lechera del departamento lo produce cercado. Nuestra cuenca lechera sigue siendo fuerte, pero con procesos económicos cada vez más desgastantes. Tenemos altos costos de producción en la producción de leche en la zona. ¿Por qué? Porque ya no existen las superficies de terreno que habían para que nosotros podamos alimentar al ganado. Entonces ese ganado tiene que alimentarse con pastos traídos de más de 500 kilómetros, con costos elevados. Es por eso que nuestra leche para los productores es cara, producirla. Y si hay un precio internacional que hace que reduzcan los precios que puede pagar la industria a nivel regional, se tienen que adaptar. Las empresas de alguna forma también tienen que adaptarse. Es por eso que es importante que este tipo de procesos se vean vinculando a las entidades públicas, como la gobernación, como los municipios, con las entidades académicas. Y aquí falta un tercer actor que es importante, que genera el desarrollo de la triple hélice, que es el sector privado. De alguna manera, y gracias también a COSUDE, a Swisscontact, tenemos actividades ya promocionando la generación de negocios verdes, haciendo que nuestra resiliencia sea un poco más cercana. Tenemos Sierva, que es un proyecto que tiene Swisscontact para la generación de recursos en actividades de negocios verdes. Recuperación de basura, reciclaje, recuperación de aceites para hacer biodiesel que nos permita generar otro tipo de combustible que de alguna forma también es un negocio para las personas. Y ese es el tipo de actividades que nosotros esperamos para que nosotros como estantes vivientes de esta ciudad podamos adaptarnos muy fácilmente. Volviendo al tema de la planificación, nosotros como gobierno municipal de Cochabamba actualmente tenemos ya avanzado el plan de desarrollo territorial integral, tenemos planes de desarrollo económico local, tenemos el marco estratégico que de alguna forma se ha lanzado en el mes de mayo de este año, y estamos desarrollando planes estratégicos para los sectores, que de alguna forma esperamos que se puedan adecuar a las necesidades reales del municipio. Es por eso que hemos tratado de que todos estos planes estratégicos, este marco estratégico de desarrollo económico local, vincule a todos los actores y que de alguna forma también busque la forma de mitigar los impactos ambientales que tenemos actualmente. Las sociedades más avanzadas lo que hacen es desarrollar todos sus proyectos tomando en cuenta inicialmente el medio ambiente y la capacidad de adaptarse a los posibles riesgos de nuestros procesos de desarrollo. Es que en ese sentido que nosotros vemos que las potencialidades en la formación académica son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos profesionales formados con conocimiento de cómo estos procesos medioambientales, estos riesgos ambientales nos pueden de alguna forma afectar económicamente. Como se ha mencionado, todo va a afectar de una forma o de otra a los presupuestos de la gestión pública, a la generación de utilidades en el sector privado, y que de alguna forma también esperamos que la academia nos dé una mano pudiendo hacer lo que mencionaba el licenciado Crescencio Alba en la generación de espacios para poder acomodarnos con investigación en la universidad. Con relación a la adaptación al cambio climático, nuevamente la gestión pública es un poco lenta en general.
La gestión pública tiene leyes antiguas, leyes que hacen la burocracia en el gasto muy dura, y tenemos muy poca capacidad de respuesta a muchos de los riesgos o esta adaptación del cambio climático. La adaptación del cambio climático también tiene que ver ahora con procesos de planificación. Nosotros tenemos que ver, y yo creo que ya se debería ver hace 20 o 25 años, cuáles podían ser los riesgos de nuestra expansión de nuestra mancha urbana, el tema de la planificación urbana adecuada, todo lo que es la utilización de servicios de agua, servicios de alcantarillado, el crecimiento y todo lo que sucede cuando esa planificación no se realiza y tenemos resultados adversos como grandes efluentes de descargas de aguas servidas a la laguna Lalay, o básicamente cantidades ingentes que salen de industrias al río Rocha y que contaminan el río Rocha, que es la principal fuente de recarga hídrica de la laguna Lalay. Todos ese tipo de cosas que de alguna forma van en contra de nuestra propia vivencia en esta ciudad de una forma adecuada. Ya lo decía el licenciado Ríos, no es solamente decir qué están haciendo actualmente la laguna Lalay se nos muere, es ponerse la mano al pecho y ver que definitivamente estos procesos no son procesos que se han generado en el último par de años, son procesos que definitivamente llevan más de 20 o 25 años que deberían haberse pensado, canalizado y tener estrategias específicas para la reducción de los riesgos, para podernos adaptarnos adecuadamente a este tipo de cambios. Entonces, yo creo que es importante que la academia esté involucrando dentro de sus materias actividades específicas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. Tenemos la pregunta de cuáles son las áreas específicas que es necesario desarrollar en acciones para la transferencia de información y conocimientos a tiempo de trabajos de investigación. En este sentido, tenemos muchísimas necesidades. Sabemos que como Facultad de Economía podemos realizar estudios de impacto económico, pero básicamente yo creo que son estudios en otro tipo de carreras que las que nos podrían ayudar un poco más. El tema de la carrera de tecnología, buscar actividades medioambientales que nos permiten. Sería interesante tener mayor investigación en el manejo de microorganismos que nos puedan ayudar a recuperar fuentes de agua con altos índices de DBOs y DQOs, que son los principales componentes que son contaminantes en nuestras fuentes de agua, que de alguna forma nos permitan reducir este tipo de cargas orgánicas que son las que generan crecimiento desmedido de algas, crecimiento desmedido de bacterias y otro tipo de actividades, ¿no? Que en ese sentido a la Facultad de Ciencias Económicas sí pedirle que nos colaboren en la generación de espacios de estudios quizás de impacto de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En la temática de reducción y adaptación al cambio climático, ¿cuáles son las perspectivas de cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y el municipio? Bueno, en la actualidad tenemos convenios. Esos convenios están vigentes. Actualmente, como gobierno municipal de Cochabamba, nosotros tenemos una pasante que nos está ayudando a hacer estudios básicamente de la parte estratégica, la generación de estrategias para el desarrollo de sectores identificados, en este caso que sería la generación de textileras y de alimentos, producción de alimentos, para ver la forma de apoyarlos adecuadamente. Y en ese marco yo creo que es importante que nuestras estrategias tengan vinculación directa a la adaptación al cambio climático y a la reducción de riesgos. Que nosotros como municipio tenemos todo el compromiso, nuestra secretaría ha cambiado de nombre de Desarrollo Económico a Desarrollo Sustentable, tratando de dar conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente en Cochabamba. Lastimosamente tenemos mucho tiempo
atrás, que no se ha hecho mucho para que nuestro municipio tenga estrategias reales. El último plan de desarrollo municipal de Cochabamba es del año 2007 o 2008. No se ha trabajado en procesos de desarrollo adecuado y lo único que se está haciendo es cumplir con planes operativos anuales recurrentes que son la suma de aciertos y de errores que se van arrastrando de una gestión a otra. Es por eso que nosotros necesitamos que este tipo de actividades se realicen, que la triple hélice comience a funcionar, que la respuesta de la academia sea en base a problemáticas reales que tenemos actualmente en el municipio, en nuestro territorio. Al final de cuentas todos vivimos en él y la adaptación, la resiliencia que nosotros esperamos tiene que ser un trabajo coordinado entre todos los sectores. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Camila Arpar. A continuación, le cedemos la palabra al ingeniero José Manuel Rocha, de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. Gracias. Ahora sí, creo que está con mucho volumen. Bueno, en primera instancia agradecer a todos los presentes, agradecer al licenciado Crescencio Alba, saludar al ingeniero Akbar Jalil del gobierno municipal, a la licenciada Estenga de la Barra y bueno, a todos los docentes y estudiantes que están también acá presentes. Es importante para nosotros como gobierno autónomo departamental que se toquen estos temas de lo que es la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático, ya que es un tema que está, digámoslo así, muy de moda en todo el planeta, porque desde hace mucho tiempo que vemos, por ejemplo, los polos derretirse y esa consecuencia de ello, que vemos tantos cambios en nuestro hermoso planeta. Dentro de lo que ha sido la solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas para la Gobernación, y nos mandan una guía de preguntas para que nosotros podamos responder como institución de gobierno departamental, ¿no? La pregunta 1 dice: ¿cuáles son las necesidades actuales y las perspectivas a futuro de su institución relacionadas a la temática de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático respecto a las potencialidades de la formación académica en ciencias económicas? Bueno, para nosotros la gestión del riesgo en sí, porque la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático forma parte indiscutible de lo que es la gestión del riesgo. Y desde ese enfoque de gestión del riesgo, nosotros lo basamos en 3 procesos que consisten en, primero, lo que es la identificación del riesgo, la identificación y el conocimiento del riesgo de desastre, la reducción del riesgo como tal, y la protección financiera, que para nosotros es muy importante. Dentro de la identificación del conocimiento del riesgo de desastre está pues la identificación y la caracterización de escenarios y análisis de evaluación, su expresión gráfica, mediante elaboración de mapas, considerando el conocimiento intercientífico, el monitoreo y el seguimiento de componentes y su comunicación para promover una mayor conciencia y participación social. La identificación del riesgo conlleva las acciones de estudio y participación, categorizando el conocimiento del riesgo como insumo para los procesos de reducción. O sea, ¿qué es la identificación del riesgo? La identificación del conocimiento del riesgo, lo que decía nuestro licenciado ahorita, ¿no? O sea, tenemos una amenaza en potencia con la laguna Lala y tenemos una amenaza ya que realmente hasta pasa de como decía nuestro licenciado que nos antecedió, no
quienes lo han ocasionado, los que botan su basura, los que botan sus desechos, y ellos mismos son los que ahora están reclamando que se recupere la laguna Lalay, ¿no? Y hay que bloquear, hay que echar la culpa a las autoridades, echar la culpa a los funcionarios públicos porque no hacen su trabajo, no sacan bien las macrófitas, no hacen un mantenimiento de la laguna, o sea, y no es así, ¿no? O sea, la responsabilidad social está primero, principalmente ante nosotros, cuando empezamos a educarnos en este sentido. La reducción del riesgo es justamente eso, ¿no? Busca disminuir las condiciones de riesgo existentes y se evita el establecimiento de nuevas condiciones de riesgo futuro en el marco de la planificación integral del desarrollo. La reducción se implementa a través de medidas de prevención, mitigación y recuperación. O sea que es todo un proceso dentro de la gestión del riesgo que también está incluido la prevención, la mitigación y la recuperación. Es lo que dice nuestra ley, la ley 602 de gestión de riesgos, justamente se llama así, la ley 602 de gestión de riesgos, que contempla todo ese proceso, ¿no?, de prevención, mitigación, recuperación. La protección financiera para la gestión del riesgo busca identificar, diseñar y establecer una combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia de riesgos para poder acceder de manera posterior a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres o emergencias y proteger el balance fiscal del Estado. Y ahí pienso yo que entran ustedes cabalito como de cajón, ¿no? O sea, en el tema financiero necesitamos, inclusive como entidades de gobierno, tanto municipal como departamental, necesitamos generar nuevas políticas de administración económica. La ley 602 nos da una pauta de administración financiera, pero no es suficiente. Necesitamos crear nuevas políticas económicas para el tema de la reducción del riesgo, ¿no?, y para crear lo que dice la cultura de resiliencia. En la pregunta 2 nos habla específicamente de lo que es la temática de la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Y dice qué áreas específicas es necesario desarrollar acciones para la transferencia de información y conocimientos al tiempo de generar trabajos de investigación conjuntos, debilidades y posibilidades para llevar adelante estas acciones. En la realidad actual, nuestra institución nuestra institución, que es el gobierno autónomo departamental de Cochabamba y la universidad, vienen pues generando un montón de convenios, si se quiere llamar, ¿no? Y dice, es evidente la generación de conocimientos en torno a la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Es uno de los pilares para la planificación integral y territorial, ya que en este contexto la gobernación ha generado herramientas como la planificación departamental de gestión, como el Plan Departamental de Gestión de Riesgo y Resiliencia al Cambio Climático, planes de contingencia para diferentes eventos adversos que sufrimos en el departamento, ¿no?, como las inundaciones, los incendios en el Parque Tunari, heladas en la parte de la cumbre del Tunari, ¿no?, y la sequía. Entonces, para cada evento nosotros como gobierno departamental tenemos que crear un plan de contingencia, un plan de acción inmediata. Así como también necesitamos generar un plan de emergencia departamental, como lo hemos hecho para el fenómeno del Niño y para este evento que estamos viviendo tan fuerte como es la falta de agua en todo el departamento, bueno, casi en todo Bolivia, ¿no? Imagínense, de los 47 municipios que tenemos en Cochabamba, 33 se han declarado en estado de emergencia y o desastre. Tenemos la generación de bases de datos de recurrencias de eventos georreferenciados desde el 2012 hasta el 2016. Tenemos la elaboración de mapas de amenazas y vulnerabilidades de riesgo incorporando los saberes y conocimientos locales, esto también gracias a la cooperación de la universidad
¿no? Que nos ha ayudado, estuvimos con un trabajo también con la cooperación suiza, hemos hecho los planes, los mapas de riesgos de amenazas para los diferentes municipios de Cochabamba. Es en el sentido que la universidad, a través de sus facultades y carreras como institución activa, puede participar y participa además, ¿no?, de todas las acciones que podamos tener como gobierno autónomo departamental, y además que es parte y sería parte importante también de lo que podría llegar a conformar el Comité Departamental de Reducción de Riesgos de Desastres, así como lo indica la Ley 602, el CODERADE, ¿no? O sea, el Comité Departamental de Reducción de Riesgos, como institución científica, ¿no?, de investigación científica. Así también los distintos programas, proyectos pueden aportar mediante identificación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos sobre las que deberían priorizar acciones para mitigar sus efectos. La generación de índices e indicadores que permita evaluar la verdadera afectación de los eventos adversos desde el enfoque de la Facultad de Agronomía y Finanzas. Cuantificar los daños reales económicos, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a cuantificar, obviamente como gobierno departamental, en este momento no cuantificamos las pérdidas económicas, no, sino simplemente nos estamos abocando principalmente en lo que podría llegar a ser la seguridad alimentaria, principalmente eso en este momento, pero sería importante ya empezar a definir un enfoque dentro de lo que son las pérdidas inclusive económicas, porque es importante para nosotros también saber cuánto se ha perdido en un evento adverso, ¿no?, en una inundación, en un sismo, en un incendio. Hace poquito hemos tenido un incendio muy grande el 6 de agosto justamente en la comunidad de Apote, ¿no? Y ese incendio también ha generado pérdidas económicas a la agricultura. Por eso nadie tiene el dato, entonces sería bueno también tener esos datos económicos de pérdidas a la producción. En la temática de reducción de riesgos, dice, ¿cuáles son las perspectivas de cooperación a futuro en la Facultad de Economía y la Gobernación? Bueno, la cooperación entre la Universidad Mayor de San Simón y el Gobierno Autónomo Departamental ha tenido una trayectoria en convenios firmados entre ambas instituciones para que los estudiantes puedan apoyar en el gobierno de